El Ministerio de Educación le dio al gobierno Petro esta semana uno de sus mayores logros, la aprobación en plenaria del Senado del proyecto de ley que garantiza más fondos para la educación superior pública. En medio de la celebración, el ministro Daniel Rojas afirmó que la gratuidad total en universidades públicas ya alcanza un 97%, mientras anuncia las obras de construcción de universidades en diferentes regiones del país. El tema no ha estado exento de polémica. Quisimos ver qué tan factible es dicha cifra y qué efectos está teniendo, porque a la vez hay alertas por la cantidad de jóvenes que están entrando a todas las universidades y los cupos que se están desaprovechando. Hablamos con el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, así como con el académico Francisco Cajiao. Hoy es viernes 26 de septiembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, noticias de las últimas 24 horas. Luego de que la Universidad San José, Fundación Universitaria San José, anunciara la cancelación del diploma de la joven Juliana Guerrero, quien ha estado en el centro de la polémica por ser probablemente, según se está esperando, nombrada como viceministra de la Juventud, pero su diploma muestra irregularidades. La joven, asesora también del ministro Armando Benedetti, se pronunció. Luego, además, también de que el Tiempo tuviera acceso a dos actas que son claves para determinar la responsabilidad detrás de la obtención del título, que es el centro de polémica. Dijo Juliana Guerrero en esta conversación que va a presentar las pruebas Saber Pro. Dijo: estoy inscrita y será en las fechas establecidas en el calendario. Desde el inicio ha sido así, afirmó la ex jefe del gabinete del Ministerio del Interior a Blue Radio. También dijo que no le retirarán el título, dice ella, sino que ella deberá buscar la manera para que le validen su diploma a través del cumplimiento del requisito académico, que es indispensable para ocupar cualquier rol estatal como el Viceministerio de Juventudes. Su siguiente paso, según sus declaraciones, es ascender al Ministerio de Igualdad y Equidad, un puesto sugerido por el presidente Gustavo Petro. En el caso de la UNGR, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, se movió el tema, pues el exministro Luis Fernando Velasco habló ante la DIJÍN en una citación que le había hecho esta instancia judicial. El exfuncionario fue recibido por un equipo especial y se hizo un cotejo de huellas, así como la verificación de su documento de identidad. Esto llama la atención porque es lo que habitualmente se hace a un paso previo a imputación de cargos, tanto que eso mismo ha pasado con exfichas del alto gobierno como el exministro Ricardo Bonilla o Carlos Ramón González, quien acudió a una diligencia el año pasado antes de irse a Nicaragua. Eso significa que probablemente el exministro Velasco estaría colaborando con las autoridades. A ahora todavía se desconocen las causas de por qué el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, convocó a generales en todo el mundo para una reunión urgente. Este acto llamó muchísimo la atención porque sería lo previo a una acción militar. Lo que se sabe hasta este punto es que Hegseth se dirigirá a la cúpula castrense a principios de la próxima semana, sin añadir mayores detalles. Una reunión que se celebrará en una base de marines en Quantico, en Virginia. Eso será el martes próximo. Sin embargo, en este punto no hay que hacer especulaciones al respecto, pero sí saber que vendrá un anuncio importante desde la Secretaría de Guerra de Estados Unidos.
Decenas de jóvenes acompañaban al ministro de Educación Daniel Rojas durante la jornada de este miércoles, cuando se conoció que en plenaria del Senado se le dio el sí a la reforma de 3 artículos sobre educación que significan una transformación importante para la educación pública en Colombia, basado en la financiación, garantizar fondos de financiación, ampliar algunos de esos fondos. Dice el proyecto que esto llegaría hasta $1 billón, lo que representa un importante punto del PIB, para dedicarlo a la educación superior pública, es decir, las universidades públicas. Y esto significará seguramente oportunidades para más jóvenes. Dice, según el ministerio, que son 190,000 nuevos estudiantes los que han llegado a las universidades públicas. Un video institucional del Ministerio de Educación muestra a jóvenes que celebran ser de diferentes regiones y ser de los jóvenes beneficiados de esos 190,000 nuevos cupos. Hola, me llamo Vanessa y les cuento que la Universidad de Caldas llega a Salamina Caldas por primera vez en la historia. Soy uno de los 190,000 nuevos estudiantes que ahora podremos acceder de manera gratuita a la educación superior en todo el país. Mi nombre es Oliver Pérez Blanco y les cuento que la universidad llegó al Catatumbo por primera vez en la historia. Yo soy uno de los 190,000 nuevos estudiantes que pueden acceder a la educación superior. Asimismo, el ministro Rojas, quien es además un tuitero dedicado, en sus redes sociales ha puesto videos en los que muestra obras de avance de universidades en diferentes municipios del país. Hola, les saludo desde Colón, Putumayo. Estamos visitando la obra que será la sede universitaria aquí en este hermoso municipio del Valle del Sibundoy. Hola, les saludo desde la ciudad de Soacha. Al fondo, esa construcción que ustedes ven será el hospital público de la ciudad de Soacha, una inversión en la que concurren el departamento, el gobierno del cambio, el gobierno nacional y el municipio. Queremos que ese hospital que está allá sea un hospital universitario, porque acá, donde estoy, se está construyendo la sede universitaria de Soacha. Sin duda, noticias positivas para muchos jóvenes colombianos, por lo cual este proyecto además parece que, caminando en paralelo con otros proyectos de gobierno, pudo pasar con relativa facilidad. Le queda ahora los debates en Cámara de Representantes, que ha sido la Cámara de Representantes más proclive a respaldar proyectos del gobierno que lo que fue el Senado. Por eso la celebración. Sin embargo, tampoco ha estado exento de polémica, como decíamos, en estos días. La educación en Colombia, así como se celebra esa gratuidad que dijo el ministro, que está en un 97%, también está en el foco de la polémica la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien fue estudiante de la Universidad Nacional en uno de sus programas a distancia, y de repente aparece con un subsidio otorgado, dicen, por una beca por buenos resultados, lo cual la actriz dice: yo nunca tuve conocimiento de que me hubiera ganado una beca y que por ende me hubieran reducido el costo de la matrícula. Sin embargo, sí, en efecto fue beneficiaria y en un formulario aparece registrada como si fuera una persona estrato 3. Esto generó mucha discusión. La actriz dice que no entiende cómo ocurrió esto, más allá de que habría puesto casi que en broma el número 3 en el registro. Ante esto, el ministro argumenta que no hay ninguna polémica porque precisamente la gratuidad total significa que es gratuidad total para todos, incluyendo los ricos, incluyendo las personas de estratos altos, que esto acogería a todas las personas, cuando en un comienzo se había dicho que esta gratuidad era fundamental para los estratos 1, 2 y 3. No es gratuito tampoco señalar, tal vez hilando muy fino, que es un poco incongruente que asimismo han estallado escándalos como los de Juliana Guerrero precisamente, o incluso a partir de ahí se empezaron a revelar que otros posibles casos de graduaciones express sin haber cumplido con las pruebas Saber Pro podrían haber salido de la Fundación Universitaria San José, una universidad privada que habría colaborado
a algunos de los funcionarios y ya se han revelado, según la investigación de la periodista Diana Saray, que algunos de los influenciadores más polémicos y que tienen actualmente contratos con el Estado también pudieron ser beneficiarios de esas graduaciones express, lo cual resulta incomprensible, incongruente frente a la necesidad de oportunidades para los jóvenes de las universidades públicas. Por eso nos resulta simplemente anecdótico y queremos preguntarnos qué significa este tipo de señales para el sistema de educación. La primera persona que consultamos fue al exministro de Educación Alejandro Gaviria, también otrora candidato a la presidencia de Colombia y cuyo nombre ha sido, por supuesto, también muy polémico dentro del gobierno. Una persona que no pertenecía al movimiento del pacto histórico aceptó en pro de buscar unidad nacional en ese momento el país, el ministerio, pero luego en discordancia con el gobierno terminó saliendo en conflicto con las declaraciones del presidente Petro, quien incluso alcanzó a acusarlo y ya se tuvo que retractar de eso públicamente el presidente, de causar que se perdieran fondos para la educación pública. Quisimos preguntarle sobre cómo ve la gratuidad de la educación en Colombia. ¿Se está cumpliendo lo que ha dicho el gobierno Petro? La gratuidad de la educación superior está avanzando, empezó con fuerza durante el gobierno de Duque y se ha consolidado en este gobierno, eso hay que reconocerlo, pero yo quisiera poner sobre la mesa el siguiente debate. Muchos creemos que la gratuidad de la educación superior a todos los grupos de nivel socioeconómico, desde el estrato 1 al estrato 6, es regresiva. Y que lo que puede estar pasando es que en la universidad pública llegan ahora personas de estrato 4 y 5 que no llegaban antes y pueden estar desplazando a personas más vulnerables socioeconómicamente. Y que lo que está ocurriendo es que estas personas tienen que ir ahora a la universidad privada. Y la financiación a las ayudas para aquellos estudiantes que están en la universidad privada no existen y han disminuido de manera sustancial durante este gobierno con la crisis del ICETEX. Toda esta política de gratuidad que se presenta como la defensa de un derecho fundamental, del derecho fundamental o del derecho de acceso a la educación superior, puede estar excluyendo a las personas más vulnerables socioeconómicamente. Teniendo en cuenta eso, exministro, ¿aguanta el sistema que se ofrezca gratuidad total, económicamente hablando? Las universidades públicas se enfrentan a un déficit estructural. La gratuidad impone una carga fiscal mayor al gobierno nacional y esa carga fiscal mayor necesita un financiamiento de mediano plazo. Se acaba de aprobar en el Senado de la República, en segundo debate, la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que provee recursos adicionales. Para consolidar esta política tiene que pasar todavía a la Cámara de Representantes, pero todo esto se da en un momento muy difícil cuando el déficit del gobierno nacional va a llegar al 8% del PIB. Y quién sabe si la transición contemplada por esta ley, si se aprueba en la Cámara, podrá cumplirse en el futuro. Entonces todavía hay dudas, es lo que quiero decir, sobre la sostenibilidad de esta política de gratuidad. Con todo este panorama, esto también coincide con algo que está pasando en las universidades privadas. Es indudable que las matrículas se han reducido en todas las universidades privadas y usted fue rector de una de ellas, de la Universidad de los Andes. Estamos a puertas de tener que hacer una reinvención del modelo. Se sabe que hay programas que están reduciendo a, por ejemplo, 8 semestres en lugar de 10. Sin duda la educación superior está cambiando por cuestiones de demanda y oferta. En la demanda está la caída demográfica, por supuesto, que solamente se va a acelerar en el tiempo, y también el cambio de las preferencias de los jóvenes, aunado, entre otras cosas, a la caída en la rentabilidad de la educación superior. Y en la oferta lo que está pasando es que al menos en posgrados la competencia global está creciendo. Eso hace que las universidades privadas, no todas, pero muchas de ellas enfrenten una coyuntura especial. Todas están en esta idea de cambiar, de adaptarse a las circunstancias distintas. Unas están cambiando, otras no tanto, pero es la gran conversación de todo el sistema de educación superior en Colombia y en el mundo.
Otra persona que quisimos consultar para esto es el académico Francisco Cajiao Restrepo, profesor de filosofía, magíster en economía. También ha sido rector de la Universidad Distrital, dirigió el SENA, dirigió además la Universidad Pedagógica Nacional, fue director del Departamento Administrativo de Bienestar Social en Bogotá, consultor en Naciones Unidas, en fin, toda una autoridad en el tema de las universidades públicas. Profesor Cajiao, ¿es cierta esa cifra de 97% de cubrimiento de la gratuidad total en Colombia? ¿Cómo ve usted la gratuidad total en este momento? Yo no podría aseverar que sí ni que no. Lo que sí puedo decir es que en las universidades públicas se concentra una población que oscila más bien entre los estratos 3 y 4, algo del estrato 2, muy poco de estrato 1, de tal manera que esa gratuidad se le está otorgando a gente que, desde luego, me parece muy bien que la universidad sea gratuita, pero es gente que no es necesariamente la más pobre que hay en el país. Lo que había en el sistema universitario hasta que salió la ley de gratuidad era un pago que relacionado con el nivel socioeconómico de las personas y la capacidad de pago, porque de todas maneras la parte esencial que uno tiene que tener en cuenta es que de todas maneras la educación pública en Colombia es elitista. ¿En qué sentido? No porque sea para las élites económicas, sino es para las élites académicas. Es decir, a la educación pública universitaria de altísima calidad no llegan sino los chicos que tienen los más altos puntajes en las pruebas Saber 11 o en las pruebas propias que hace cada universidad, como en el caso de la Universidad Nacional. Generalmente esos jóvenes no son los más pobres, ni los que vienen de los colegios más apartados, ni los que han tenido menos oportunidad de tener una educación de altísima calidad, lo cual tiene como consecuencia que, por ejemplo, carreras como medicina, como las ingenierías más avanzadas y más costosas, como las ciencias básicas, pues están generalmente los cupos en manos de gente que tendría como pagar algo, yo no digo que altísimas sumas, pero algo por esta educación. Mientras que muchos jóvenes de estratos 1, 2, 3, con mucho más bajos niveles de educación, de oportunidad para tener los altos puntajes que les permitan ser parte de esa élite que va a la universidad pública, han ido perdiendo la oportunidad de estudiar al restringirse los créditos de ICETEX, porque estos eran los que iban a universidades con un poco menor exigencia de ingreso y eran jóvenes dispuestos a asumir costos de su familia para poder estudiar. Yo creo que hay una equivocación enorme del gobierno al señalar la educación, como, digamos, todos los programas que se hicieron para facilitar el ingreso a universidades privadas, este gobierno los ha considerado como si el dinero fuera para la universidad y no para los jóvenes. Y la verdad es que todos esos créditos, al final de cuentas, los pagan los jóvenes y las familias, de manera que no es para enriquecer a las universidades. Entonces tenemos un montón de universidades con cupos disponibles y un montón de jóvenes sin cupo en ninguna universidad. Entonces, esto no es culpa de la gratuidad. La gratuidad es buena. Lo que uno tiene que examinar es si es justa. Eh, si todo el mundo pudiera ir a la universidad gratuitamente sin importar el estrato, como lo señalaba el ministro, sería maravilloso. Yo estaría plenamente de acuerdo, pero el país no tiene los recursos para eso. De verdad, educación superior universitaria, ojo, universitaria, no técnica y tecnológica SENA, sino universitaria, solamente el 30% de la matrícula es pública.
porque la otra parte pública es el SENA, que es casi el 20%. Entonces, el otro 50% es privado, y de ese 50% privado hay un 15 o 20%, digamos, de universidades muy costosas y de muy altos estándares de ingreso, pero todo el resto, que son casi el 70%, son universidades a donde ha ido la clase media y la clase baja. Y esto no lo están reconociendo el gobierno, ni le está prestando ninguna ayuda a la gente que podría asistir allí y tener una educación superior. De acuerdo, profesor. Las universidades privadas están viviendo, no, como decía usted, no es un tema de consecuencia de la gratuidad de la universidad pública, pero están viviendo una crisis, ¿no? Reduciendo programas a 4 años, los que eran a 5 años, para volverse como más atractivos, pues, para no solo los jóvenes, sino para las familias que terminan pagando esas matrículas. Y a la vez, con todo y eso, de todos modos, todas las universidades están reportando baja matrícula. En ese sentido, ¿el modelo va a demandar reinventarse en algún momento? Yo sí creo, no hay duda. El hecho de que se hayan reducido los tiempos para hacer una carrera ya es parte de una crisis que además no es exclusiva de Colombia, esto es un fenómeno mundial. El primer paso lo tuvieron que dar en Europa. En Europa había carreras larguísimas y los jóvenes se les empezaron, estoy hablando de comienzos, digamos, del año 2003, 2004, 2005, cuando se da todo el plan Boloña y toda la reestructuración del sistema universitario de la Unión Europea, redujeron los tiempos de las carreras porque se les estaban yendo los estudiantes antes de terminar, sobre todo estudiantes de ingenierías. Conocí el caso precisamente en Italia y redujeron los tiempos para que no se fueran, para que terminaran y entonces convertirlo más en unos ciclos sucesivos de especialización, que es lo que hay hoy. Eh, pero no es solo eso, ya hay muchas carreras que no se hacen en la universidad, que las pueden hacer los estudiantes por internet, prácticamente gratuitas. Todos estos temas de la inteligencia artificial y de los medios virtuales han cambiado mucho la manera de prepararse y de formarse académica o prácticamente en el desempeño de muchas actividades. Entonces, definitivamente las universidades tienen que reinventarse y ese paso, por ejemplo, sí no creo que se esté dando en Colombia. En Colombia tenemos un Ministerio de Educación troglodítico donde no es posible innovar, es decir, y esto no es un problema de este gobierno, esto es un problema que viene de hace 20 años, que se establecieron unos criterios de acreditación de acreditación de las carreras. No hablo de la acreditación de alta calidad, sino toda la acreditación que va desde la obtención de registros calificados, que prácticamente es inamovible, donde la innovación prácticamente no cabe en un mundo en el que todo es nuevo. Entonces, esto incide tremendamente también en los costos, en los tiempos de formación y en las expectativas de los jóvenes. Entonces, sí, no hay duda de que hay una crisis muy grande. Incluso la universidad pública pasa por una crisis enorme, en términos no de absorción, sino de solicitudes. La Universidad Nacional tradicionalmente tenía hasta hace 3 o 4 años 70.000 jóvenes se inscribían, de los cuales la universidad admitía el 10%, 7.000 por año. Este año creo que la solicitud no supera los 27.000. Eso es muy preocupante. Desde luego, admiten los mismos 7.000, entonces parece que no ha habido una reducción, pero la expectativa de los jóvenes para estudiar sí se ha reducido y esto tendría que preocuparnos porque amerita unos estudios
muy serios para ver cómo adecuar el sistema a las expectativas de hoy y a las necesidades del mercado laboral. De acuerdo, profesor. Uno ve que el ministerio está anunciando que hay una construcción en una universidad en apartado, otra universidad pública se está construyendo en regiones muy apartadas, lo cual por supuesto es una noticia muy positiva, pero casi al mismo tiempo hemos visto las noticias de la Universidad de Antioquia, donde se están despidiendo profesores, no hay recursos para algunos de los proyectos de investigación, en fin, hay un montón de conflictos allí propios de una universidad tan tradicional como la Universidad de Antioquia. ¿Qué está pasando ahí en ese modelo? Porque pues, las noticias son como contradictorias. Lo primero es que las universidades no se construyen. Es así de simple. Hacer un edificio no significa tener una universidad. En caso de que se hiciera el edificio, que ya es mucho decir, las universidades se conforman, que es algo muy distinto. ¿Y cuál es la diferencia? Pues conformar una universidad implica tener una comunidad académica, tener profesores que tengan las condiciones para formar jóvenes a un nivel profesional. Y eso dentro del sistema académico colombiano e internacional implica tener una cantidad de personas suficiente para que haya eso, comunidad académica. Para eso además se necesita tener programas académicos. En Colombia ningún programa académico florece antes de 3 o 4 años, por las reglas mismas que tiene el Estado colombiano para conformar un programa profesional. Es imposible obtener un registro calificado en menos de 2 años. Entonces, si el gobierno está empezando a hacer un edificio ahorita, llenarlo le puede llevar 10 años. 10 años es un tiempo razonable de maduración de una universidad y no es una exageración. Las universidades más nuevas que hay en Colombia tienen eso, 10 años, 12 años y son nueveciticas, apenas se están armando, apenas se están configurando. Entonces, mientras tanto, tenemos comunidades universitarias muy conformadas, como la Universidad de Antioquia, con académicos de altísimo nivel, con grupos de investigación, con capacidad de formar gente en disciplinas complejas de la salud, de la agricultura, de la ingeniería, de las ciencias básicas, de las ciencias humanas, pero sin recursos para operar. Eso es una paradoja enorme. Es un desconocimiento increíble de lo que significa constituir una universidad. Entonces, las universidades duran 20, 30, 35 años en proceso de construcción. Eso es construir una universidad. Ahora, poner una comunidad académica en apartado es complicado. Es complicado. No digo que sea imposible, no digo que no sea deseable, pero es complicado, porque no son muchos los profesores que tengan maestrías, doctorados, experiencia profesional, contacto con el mundo de la investigación, que quieran ir a radicarse en apartado. Es así de simple. Y luego no sabemos cuál es la calidad de los jóvenes que terminan bachillerato en estos lugares para llenar unas aulas en una diversidad de profesiones. Muy distinto es el caso de las universidades ya conformadas que tienen sedes en estos lugares y que hay muchas universidades como la propia Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional que tiene sedes en San Andrés, que tiene sedes en distintas partes, la Universidad del Valle que tiene sedes en Buenaventura, que tiene sedes en Palmira, la Universidad Tecnológica de Tunja que tiene sedes en Sogamoso, en Duitama. Eso es distinto, porque hay comunidad académica y lo que hacen es descentralizar en cierta forma la prestación del servicio. Pero inventarse universidades en un lote donde se pone un edificio, eso es populismo.
demagogia. Me imagino que una dificultad similar a lo que son los rurales de los médicos, que ahora les cuesta mucho trabajo conseguir jóvenes médicos que se quieran ir a hacer rurales en ciertas zonas. Por supuesto, porque, y lo mismo que es difícil encontrar maestros que vayan a hacer educación de altísima calidad en las escuelas más apartadas del país. No es fácil en un país con dificultades y diferencias y brechas regionales tan enormes, con problemas de violencia, etcétera. No es fácil llevar el desarrollo de manera equitativa y con la misma calidad a todos lados. Desde luego, es la meta, desde luego es el principal esfuerzo, pero yo creo que a la gente no se le pueden decir cosas que no son. Ahora, lo que sí ha habido con mucho éxito en diversos momentos y en el pasado, y no sé si en el presente, porque no lo tengo claro, no tengo la información, pero el SENA, por ejemplo, ha logrado llegar con muy buena calidad a muchas zonas rurales, con programas temporales específicos, pertinentes y adaptados a las regiones. Entonces, tú puedes encontrar en muchos lugares del país gente que ha hecho programas de tipo agropecuario, de tipo industrial local, muy interesantes, gracias a los programas del SENA, que atienden una población y cuando esa población, digámoslo, se agota, cambian de programa con una gran flexibilidad. Yo fui subdirector del SENA en algún momento y esos programas existían y tenían un buen éxito. También ha habido otras experiencias que se han abandonado mucho en el país, que son los colegios, los bachilleratos técnicos, técnicos industriales, técnicos agropecuarios, etcétera, que son absolutamente pertinentes para gente a quien le queda muy difícil desplazarse a una ciudad más grande o no tienen el tiempo para hacer una carrera profesional, pero en cambio al terminar el bachillerato y quizá con un año adicional, con unos convenios con el SENA o incluso con universidades, pueden adquirir unas habilidades laborales prácticas que le permiten sobrevivir y que le permiten trabajar y luego eventualmente progresar y seguir estudios en un momento posterior. Entendido, profesor. Y bueno, finalizando y volviendo un poco al tema central, pues está el proyecto que está haciendo curso en el Senado, en el Congreso, perdón, y pues hay alegría desde el Ministerio de Educación. Dicen que esto va a significar un 1% del PIB dedicado a asegurar la educación pública, que va a haber un control de la Contraloría General directamente sobre la vigilancia de estos recursos. ¿Cómo ve usted esas propuestas? Pues se las he oído tantas veces en tantos momentos que primero no sé si eso lo va a aprobar el Congreso, ojalá que sí, pero de ahí a que esto vaya a ser la salvación y la educación pública universal hay una distancia sideral, es enorme. Será un alivio y el proyecto que cursa básicamente lo que pretende es sanear unos déficits. No es poner más plata para ampliar coberturas. El déficit de las universidades públicas hoy está calculado en varios billones, con B larga. Entonces, no es que esto sea que la universidad va bien y ahora le vamos a meter otro montón. No, la Universidad Nacional hay un poco de edificios que se están cayendo y los que no se están cayendo los tratan de tumbar gente que no son estudiantes de la universidad. Entonces, y luego pues uno pasea por muchas otras universidades públicas con necesidades enormes de infraestructura, de laboratorios. Hay una muy baja inversión en investigación. No es sino ver el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología para llorar largamente, de manera que a la universidad pública le falta mucho. Ojalá hubiera un momento en la historia de Colombia en el que de verdad la universidad pública tuviera el protagonismo que desde los discursos se pretende. Yo he sido un gran defensor de la universidad pública,
Pero más allá de eso, como concepto general, hay que defender a los jóvenes para que puedan ir a la universidad, a cualquiera. Y lo que uno no puede es funcionar con este criterio medieval cuando a la gente le decían en las iglesias, sufra ahora, mire, el sufrimiento es una cuota inicial de la felicidad que va a tener en el más allá. Uno no puede decirle a la gente, no estudien ahora, pero espérense que triunfe todo este cambio y todos tendrán educación pública gratuita. ¿Y qué hacemos con los 60, 70, 80 mil jóvenes que cada año se quedan sin cupo y sin entrar a ninguna parte? Eso uno no les puede decir que crean que dentro de 2 décadas o 3 décadas sus nietos sí lo van a poder hacer. Ellos necesitan entrar ahora y hay cupos en las universidades. Entonces yo no entiendo la terquedad de pensar que esos cupos son como maléficos, como originados por el demonio. Son cupos que los jóvenes pueden utilizar y que si los paga el Estado, igual son cupos públicos. Saludando a todos nuestros oyentes, queremos contarles que en el estudio de cifras y conceptos acerca de lo que consumen los líderes de opinión en Colombia, en el capítulo Podcast Colombianos, somos mencionados nuevamente el café de hoy entre las principales elecciones de los líderes de opinión. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias también por acompañarnos en este episodio. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.